verdad para mí creo que es muy enriquecedor para aportar ideas y compartir. Bueno, lo primero es aclarar cuál es el tema de mi investigación. Yo estoy en primero de doctorado, pero sí que es cierto que yo ya llevaba pues, un tiempo rondando sobre qué quería investigar. Decía Mary Shelley, la famosa autora de Frankenstein, una de mis novelas favoritas, que para examinar las causas de la vida, primero hay que estudiar las de la muerte. Así que por eso a mí me propongo analizar cómo ha ido evolucionando las configuraciones simbólicas de la muerte y cómo cristaliza al final en el romanticismo español. Dado que en 20 minutos es complicado establecer una idea general de toda la tesis y que además evidentemente no tengo redactada, apenas tengo creo que 40 páginas redactadas de la tesis, pues he querido centrarme en una idea concreta y es como su título indica, la muerte como afirmación del sujeto, satanismo y libertad en el estudiante de Salamanca. Así que me voy a centrar en José de Espronceda, aunque en la tesis, como autores principales o las obras principales del romanticismo, cojo también a Mariano José de Larra y Gustavo Adolfo Bécquer. El romanticismo español ha sido ampliamente estudiado desde una perspectiva, diría yo, a mi juicio, más filológica. Ahí tenemos la infinidad de estudios literarios como el de Avellán, Alborja, Pierce, Ciazaga, Fliter, Llorens, Romero Tobar, Navas Ruiz y bueno, por enumerar muchísimos otros más. Sin embargo, creo que lo que es el contenido filosófico de sus obras, no descuidado, pero sí que ha sido algo a lo que a mi juicio, repito, no se ha prestado demasiada atención. Y sobre todo en lo que respecta al tema de la muerte. En todas estas obras sí que es cierto que se aborda el pensamiento filosófico de los autores, pero el tema de la muerte pasa como un poco más de soslayo. Bonilla y San Martín, en un famoso artículo llamado El pensamiento de Espronceda y publicado en la revista La España Moderna en el año 1908, habla de lo que él considera la cuádruple raíz del romanticismo. Esto es, 4 temas que se van a dar en todas las obras románticas y, como es evidente, también en Espronceda. Y él va a decir así: la duda como primer principio de pensamiento, el dolor como realidad positiva en la vida, el placer como ilusión del mundo, la muerte, la negación de la voluntad de vivir, como solución de todos los problemas. He ahí las 4 afirmaciones que encontraremos en todos los verdaderos románticos. He ahí, pudiéramos decir, la cuádruple raíz del romanticismo. Bueno, temas en las obras del romanticismo en general, y en este caso en concreto en el español, hay muchos. Bonilla y San Martín habla de duda, dolor, placer y muerte, pero es que dentro de la propia muerte se puede extrapolar también a otros temas, como por ejemplo la libertad, que es el tema que voy a tratar en esta pequeña charla, o por ejemplo la crítica social, como lo es en Larra, o el misticismo, como lo puede ser en Bécquer. ¿Acaso quiere decir, porque hablo del romanticismo, ¿no? Pero ¿acaso quiere decir que en otras épocas no se concedería importancia a la muerte? Evidentemente que no. El interés por la muerte se expone desde diversas disciplinas, la filosofía, antropología, sociología histórica y evidentemente las religiones. Yo he advertido o considero que hay al menos 4 estratos históricos que van a contribuir a la configuración simbólica de la muerte, o por lo menos lo que hoy entendemos como esa imagen de la Grim Reaper, ¿no? de la parca, que, como repito, por cuestiones de tiempo voy a definir muy brevemente y si luego, bueno, alguien quiere que ahonde un poquito más en alguno de estos estratos, que me pregunte sin ningún problema. Pues bueno, está el primer estrato, el estrato que yo llamo clásico, en el que la muerte aparece como una potencia ya personificada. Si bien es cierto que hay divinidades infernales en la mitología mesopotámica e hitita, pero pensando en la muerte como una entidad más autónoma, yo creo que la evidencia más formalizada está en la antigua Grecia con Tánatos, que además representa también la muerte no violenta. El segundo estrato es el estrato judeocristiano. Lo pongo judeocristiano porque en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, pues sí que hay una concepción que en el Nuevo Testamento va a ir cambiando. Aquí lo que me interesa es lo siguiente. En la religión, en el Génesis 3:19, la muerte se circunscribe al mundo como pecado. En ese Génesis 3:19 se introduce esta primera idea de la muerte como consecuencia del pecado original. Uno de los castigos a Adán es, dice así,
mediante el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a confundirte con la tierra de que fuiste formado, puesto que polvo eres y a ser polvo tornarás. Más adelante también se lee en Romanos 5:12, así como por un solo hombre entró el pecado en este mundo y por el pecado la muerte, así la muerte se fue propagando en todos los hombres, porque todos pecaron. También el duelo está presente en la Biblia. En el Génesis 50, en relación a la muerte y la sepultura de Jacob, se establece un tiempo de luto y lloro de 70 días. Algo bastante elevado, por cierto, porque lo normal eran 30 días. ¿Vale? Ahora bien, hay que aclarar que el Antiguo Testamento no es monolítico en lo que respecta a la muerte como castigo del pecado original. Y esto se ve perfectamente en Job, quien el pobre hombre sufre y muere sin haber siquiera pecado, o en el Eclesiastés, que todo es vanidad. Y dice así: de la misma manera es tratado el inocente como el pecador, y la memoria de los muertos ha quedado sepultada en el olvido. El tercer estrato es el que yo llamo estrato medieval. La tradición medieval, que como es bien sabido es una época predilecta para todos los románticos, sigue la estela religiosa del pecado, pero le va a dar un ligero matiz. Asumiendo la introducción de la muerte como castigo por el pecado original, se va a reelaborar en un sistema pedagógico bastante más profundo a través de las configuraciones simbólicas y también literarias, como por ejemplo los Ars Bene Moriendi, estos manuales del buen morir. Y aquí hay un giro que considero clave. La muerte puede ser un medio de salvación, siempre que se muera bien, por supuesto. Pero claro, esto es una lectura neotestamentaria, ya que sin la muerte de Cristo la posibilidad de salvación es impensable. Y ojo, con bastantes salvedades, porque en el Antiguo Testamento, salvo en el libro de los Macabeos 12:46 que se lee, es pues un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de las penas de sus pecados, no hay muchos textos tampoco sobre oraciones. Como expone Philippe Ariès, no hay intercesión de los vivos por los muertos. Y es más, para la tradición protestante, este segundo libro de los Macabeos es deuterocanónico, es decir, apócrifo. Pues bueno, lo que me interesa, para no excederme demasiado, es que en este estrato se encuentran ya las principales manifestaciones de la muerte en lo que representa a la estética macabra, que surge en conexión con las crisis del siglo XIV, con la peste negra, ¿no? Ya empiezan a surgir todas estas manifestaciones. Y que bueno, esta iconografía es la que le llega a las literaturas posteriores. Por último, advierto o considero que hay un estrato moderno, un estrato en el que se interpone tanto el humanismo renacentista como el barroco. Si bien es cierto que el romanticismo va a mirar con nostalgia a la Edad Media, pero lo va a hacer con el filtro de Quevedo, de Calderón, de Gracián y de otros muchos autores. Realmente aquí en este estrato no se añade un simbolismo radical, sino que se transforma a los anteriores y los va a dotar de subjetividad. El Renacimiento recupera la tradición estoica grecorromana y va a abordar el suicidio como gesto de la libertad individual. También se va a exponer esta famosa frase non omnis moriar, no moriré del todo. Es decir, la muerte ya no es un fin. Está ahí la fama también que va a preceder a esa muerte. Después, y bueno, también en relación al suicidio vemos los ensayos de Montaigne en relación con esto. Por otra parte está el barroco, que radicaliza el estrato judio-cristiano y medieval hasta convertirlos en desengaño y espectáculo. Decía Maraval que en esta época, en la época barroca, hay una pedagogía de los sentimientos de violencia del barroco. Y la muerte se relaciona o se puede analizar como un instrumento propagandístico. Aquí la ilustración también entra en juego, pero yo no considero la ilustración, la considero más bien como una erosión, en el sentido de no añade ninguna originalidad simbólica, sino que lo que hace es someter a la racionalización la muerte, que por cierto vació el contenido religioso. Philippe Ariès diría que en esta ilustración el cadáver es un foco de infección que debe ser aislado. Así que parece que como en esa racionalización se interpreta más o se analiza más la muerte de una forma médica o científica más que poética o simbólica. Y este vacío lo va a heredar el romanticismo y lo va a llenar de sentido subjetivo. ¿Dónde está la originalidad romántica, a mi juicio? Y es una de las ideas fuertes de mi tesis. Pues bueno, como he dicho, en la Edad Media y en otros contextos culturales,
Ya hemos visto que la muerte se integra como consecuencia del pecado. Esto es como un castigo. Si bien hay un horizonte simbólico y religioso, está claro, pero este es en general comunitario. En el Renacimiento y Barroco la muerte tiene un sentido, sigue habiendo salvación, pero en cambio en el romanticismo español si se produce, si se me permite esta expresión algo graciosa, un giro copernicano en el sentido kantiano. Con esto quiero decir que el centro de gravedad de la experiencia de la muerte se desplaza de forma más exhaustiva hacia el sujeto. La muerte deja de comprenderse fundamentalmente desde un marco teórico, de un marco colectivo, perdón. Revela el vacío de la propia existencia. No hay posibilidad de salvación en algunos románticos, ojo, en el caso de Espronceda. Entonces se interioriza y se convierte en una experiencia vinculada a la conciencia, o dicho de forma más precisa. En el romanticismo la muerte se configura como una experiencia existencial, individual y que por lo tanto exalta la libertad. Bajo la asunción de este desplazamiento se puede comprender mucho mejor la obra de Espronceda, donde la muerte, lejos de ser meramente un final, se erige como una experiencia en la que el sujeto puede afirmar su identidad. Aún más, se presenta como una prueba a superar, porque hay que aclarar una cosa, si no es que lo está ya. Don Félix de Montenar, el protagonista del Estudiante de Salamanca, no sigue a Elvira, sigue a la muerte, a la curiosidad. Y aquí creo que se encuentra la personalidad más puramente romántica y española de la época. En esta breve exposición voy a seguir unos versos que considero idóneos o los mejores para analizar la cuestión de la muerte en Espronceda. Decía Larra que en España solemos empezar por lo último, dejándonos lo principal en el tintero. Precisamente el Estudiante de Salamanca comienza, si no por el final, casi por él, ya que pone en contexto una muerte, la que posteriormente sabremos que es la de don Félix de Montemar, y bueno, y don Diego de Pastrana también. Sin embargo, en esta ocasión, ese casi final resulta ser el tema principal. Pero don Félix no muere en absoluto para salvarse. A diferencia de Fausto, de Goethe, quien es salvado por esa intervención de fuerzas divinas, el héroe esproncediano no se declina ni tan siquiera ante la muerte, sino que abraza su destino sin transformación. Y claro, hay que analizar cómo es el personaje, el carácter de este don Félix. Pues dice así: segundo don Juan Tenorio, alma fiera e insolente, irreligioso y valiente, altanero y reñidor, siempre el insulto en los ojos, en los labios la ironía, nada teme y todo fía de su espada y su valor. Un poquito más adelante, en los siguientes versos, se lee que su arrogancia y sus vicios, caballeresca postura, agilidad y bravura ninguno alcanza a igualar, que hasta en sus crímenes mismos, en su impiedad y altiveza, pone un sello de grandeza don Félix de Montemar. Pues bueno, dicho esto, vemos un poco cómo es este personaje. No hay redención, solo hay afirmación, no hay cobardía, solo una valentía osada. Parece que se ha prestado mucha atención a la muerte de don Félix cuando ve al cadáver. Dice Alborg que en el Estudiante de Salamanca el esqueleto de doña Elvira mata a don Félix. Y claro, esto es cierto a medias. Hay que recordar que la primera muerte de don Félix se da con el enfrentamiento con don Diego de Pastrana, hermano de la difunta Elvira, quien busca venganza. Pues bien, esa valentía osada que hablaba se va a ver claramente en este enfrentamiento. Es en esa afirmación del individuo y la exaltación del yo donde la muerte deja de interpretarse como un final, como un telos, y se convierte en una expresión radical de la libertad subjetiva. Es pues en esa experiencia de la muerte donde el sujeto es libre al afirmar su identidad. O en línea nietzscheana, es la muerte libre que viene a mí porque yo quiero, como afirmaba en el Zaratustra. Don Félix, pudiendo escapar de este duelo, que labia no le faltaba, se enfrenta a don Diego de Pastrana. Y el resultado es la muerte de ambos. Y a partir de ese momento, don Félix se va a topar dos veces con la muerte. En primer lugar, cuando ve la cadavérica imagen de quien después descubrirá que es Elvira. Y en segundo momento, cuando, conducido por ese mismo cadáver, se contempla a sí mismo como muerto. Y en ambos casos va a mantener una compostura. Pero ojo, esto no se debe interpretar como indiferencia, sino más bien como serenidad, como heroísmo. Vamos a ver el primer caso. Los ojos Montemar fijos en ella, con más asombro que temor la mira. Tal vez la juzga vagarosa estrella que en el espacio de los cielos gira. Tal vez, engaño de sus propios ojos, forma falaz que en su ilusión creó, o del vino ridículos antojos que al final su juicio a alborotar subió. Sin embargo, pese a este posible juicio alborotado debido a los embriagadores disfrutes del vino, sigue con su insolencia y con su vehemencia. Y esto, repito, no quiere decir tanto que don Félix no tuviera temor, cuanto que ese temor queda en segundo plano, eclipsado por la curiosidad.
y de este modo se va a expresar en los siguientes versos. Dios presume asustarme. Ojalá fuera, dijo entre sí riendo, el diablo mismo, que entonces vive Dios. ¿Quién soy supiera el cornudo monarca del abismo? Una vez topado con este cadáver, le va a seguir a través de una callejuela en la que los muertos danzan de forma grotesca y con un ambiente pues puramente romántico, también medievalesco, ¿no? Con estas danzas macabras, repleto de oscuridad y que muy bien también recuerda a las leyendas beckerianas. Entonces don Félix se encuentra consigo mismo. Y este tópico del personaje que se encuentra su propio cadáver, ojo, no es ni propio de Espronceda ni tan siquiera del romanticismo. Es de hecho una de las configuraciones simbólicas que yo estudio de la muerte que ya se refleja en la Baja Edad Media. Estoy hablando, por si les suena, de la fábula del encuentro de los tres vivos y los tres muertos, en los que tres vivos pertenecientes a los tres estamentos se van a encontrar a tres calaveras que son precisamente ellos mismos. Y aquí hay un mensaje en latín en torno a esto que dice así: Sum quod eris, éramos lo que sois. Quod es olim fui, lo que somos seréis. Odie mi, eras tibi. Hoy para mí, mañana para ti. Et in Arcadia ego. Yo también estuve en la Arcadia, perdón. Hay algunas variaciones en esta fábula, pero lo principal es lo siguiente. Los vivos, ante la brutal situación, de la brutal experiencia que viven, comienzan a cuidar su espíritu. Hasta la muerte estuvo en la Arcadia, aquel lugar tan idílico como utópico. Y aquí lo que se está reflejando es el carácter efímero y cambiante de la vida. Claro que para los personajes medievales esto supuso tal horror que los transformó, sí que hubo esa transformación importante en la Edad Media, espiritualmente. En relación a este sentimiento de horror ante encontrarse a su propio cadáver, hay unos versos, muy pocos, en Don Félix, que dice así: mas cuál su sorpresa, su asombro cual fuera, cuando horrorizado con espanto ve que el uno don Diego de Pastrana era, y el otro Dios santo, y el otro era él. Él mismo, su imagen, su misma figura, su mismo semblante, que él mismo era, en fin, y duda y se palpa y fría pavura, un punto en sus venas sintió discurrir. Evidentemente a todos nos impactaría ver a nuestro propio yo muerto, pero don Félix está hecho de otra pasta, de una pasta de aquel romántico que mira el mundo con curiosidad infantil, heroica, que incluso ve belleza en lo clandestino y en la muerte. El temor es, pues, momentáneo y más temor, diría, como expone ahí Espronceda, sorpresa, asombro. Ya que al principio además cree que todo se debe a una mera ilusión de sus sentidos. Al fin era hombre y un punto temblaron los nervios del hombre y un punto temió. Mas pronto su antiguo vigor recobraron, pronto su fiereza volvió al corazón. Seguía pues don Félix a Elvira sin saber, ojo, aún quién era. Francisco Larrubia Prado propone una muy interesante lectura no tradicional del estudiante de Salamanca, y él va a asumir que el catalizador principal para interpretar de forma correcta este texto es la dama blanca, perdón, que no es otra que Elvira, que no es otra que la misma muerte. Y si hay duda de ello, basta con atender a la advertencia que la propia Elvira le hace. Cada paso que avanzáis lo adelantáis a la muerte, don Félix, y no tembláis si el corazón nos advierte que a la muerte camináis. Esta advertencia, evidentemente, lejos de parecerle un impedimento, lo va a tomar como una prueba o como resolución de tanto intríngulis. Por eso comentaba anteriormente que lejos de perseguir a Elvira, que, repito, como se ve, aún no sabe ni tan siquiera quién es, está siguiendo a la muerte. Por eso le contesta: seguid, señora, y adelante vamos, tanto mejor si sois el diablo mismo, y Dios y el diablo y yo nos conozcamos, y acábase por fin tanto embolismo. También se ve todo ese carácter irónico y don Juanesco en todas las afirmaciones de don Félix. Lo que quiere el protagonista es descubrir la verdad que se esconde tras esta intriga. Y llega el momento crucial en el que descubre el velo de la cadavérica figura y ve a Elvira. Reconoce la muerte en sus ojos y también en los de su hermano don Diego de Pastrana, que se acerca a él diciéndole: al fin la palabra que disteis cumplida, doña Elvira, vedla, vuestra esposa es ya, mi muerte os perdono. Por cierto, don Diego, repuso don Félix tranquilo a su vez, me alegro de veros con tanto sosiego, que a fe no esperaba volveros a ver, porque lo había matado también. Pues bueno, es por lo menos irónico este final, ¿no? En el que don Félix acaba casado con la esposa a la que rechazó, cuya mujer murió por su amor y que a su vez él fue muerto en venganza por la muerte de esta. Pero don Félix no sería un romántico, no sería este segundo don Juan con esa satánica figura que le caracteriza si no se enfrentara a su destino. Como analiza Alicia Llarena González, la esencia romántica radica en que sus emociones determinan siempre su actitud. Y así se expresa:
Por mujer la tomo, porque es cosa cierta y espero no salga fallido mi plan, que en caso tan raro y mi esposa muerta, tanto como viva, no me cansará. Don Félix es plenamente consciente de que tomarla por esposa es aceptar la muerte. Así que tiene dos soluciones, redención o aceptación. Vamos, si se redime deja de ser romántico, aún más deja de ser español en el entendido esto como la expresión máxima de la libertad. Por lo que la única solución digna de este héroe es la aceptación de su destino sin prescindir de su identidad y por lo tanto no prescindir de su libertad. En esta exaltación máxima de la libertad es donde se encuentra este satanismo de Espronceda, que no es un satanismo en el sentido teológico de la palabra, que puede asustar un poco, ¿no? Es esa exaltación de la libertad. Y entonces don Diego, al besar a ese cadáver amarillento, con los brazos ahí casi podridos, muere por segunda vez, ya que, repito, la muerte originaria fue causada por don Diego de Pastrana. Y bueno, pues hay unos versos muy breves, muy románticos en el sentido rítmico o en el sentido de no seguir unas reglas que quiero leer. Dice así: y vio luego una llama que se inflama y murió, y perdido oyó el eco de un gemido que expiró, tal dulce suspira la lira que hirió en blanco concento del viento. La voz leve, breve, son. En la obra de Espronceda hay una fascinación activa por la muerte, en tanto que no la desafía como tal, sino que la va a perseguir, la va a ver como asombro. Y esto también se ve en el Adán del Diablo Mundo, cuando ve a esa mujer velando por su hija muerta en un prostíbulo, y que él, casi como un dios, como un Prometeo, dice si le puede devolver la vida, ese fuego, dice recuperar ese fuego vital. Pues claro, en el mito típico de Don Juan, la muerte se va a presentar como un castigo y hay una redención del personaje. Pero es que este segundo Don Juan es diferente. En él hay una afirmación trágica de la libertad individual. No en el sentido nietzscheano aquí, ¿vale? Porque no va a haber una transvaloración de los valores. Don Félix no se transforma, como sí que lo hace, por ejemplo, el Don Juan de Zorrilla. Él muere, el Don Félix, él muere, punto, muere como es. Por eso considero que en esta obra, o en El estudiante de Salamanca y también en El Diablo Mundo, el análisis que se puede hacer, a mi juicio, debe responder a la muerte enlazada como una afirmación suprema de la libertad. Y bueno, pues no tengo nada más que añadir porque tampoco quería excederme mucho. Como os comento, estoy en mi primer año. Sí que es cierto que tengo bastante adelantado, más de lo que yo esperaba tener antes del verano, pero sí que es cierto que aquí hay muchas cosas que aún no he llegado a investigar. Así que por eso he querido centrarme en la obra de Espronceda, que tengo más leída, en El estudiante de Salamanca, y bueno, pues agradeceros el tiempo y dejar paso a las preguntas. Muchas gracias.